Buenas noches, televidentes de Canal 4 de su empresa de cable GEC TV. Qué gusto, qué placer, qué honor estar compartiendo con ustedes. Primeramente que todo agradeciéndole a Dios la oportunidad que nos da de estar nuevamente con ustedes en el tercer programa de Semblanzas. Me acompaña Pablo Girón en cámaras, mi nombre es David Pérez, director de Canal 4, y el día de hoy tendremos una persona reconocida por su larga trayectoria como docente e historiador. Sí, estamos hablando del profesor Valero Valenzuela. Vamos a ver la reseña, no sin antes agradecer a Término Medio, ubicado en la calle 15 de septiembre. Usted puede venir a disfrutar de diferentes ambientes con su familia, con su pareja, en fin, acá le esperamos, le vamos a atender de la mejor manera. Iniciamos con Semblanzas. Esta noche en Semblanzas contamos con la presencia del profesor Valero Valenzuela Escobar, profesor de enseñanza media en educación, hijo de Víctor Valenzuela Méndez, jutiapaneco, que participó en la revolución del 20 de octubre de 1944, y de Ernestina Escobar de Valenzuela. Estudió en la escuela tipo Federación Salomón Carrillo Ramírez, el nivel primario, Instituto Prevocacional y el Colegio San Miguel, el nivel básico, Instituto Rafael Landívar de la capital, el nivel diversificado, y Universidad de San Carlos de Guatemala, el profesorado y la licenciatura. Pintor, escultor, periodista, escritor e historiador. Como pintor ha participado en exposiciones tanto en Jutiapa como también en la ciudad capital, en el bienestar del arte del país. También ha realizado altares cívicos, escenografías, carrozas alegóricas, pinturas de retratos, paisajes, lugares turísticos. Él es el profesor Valero Valenzuela en Semblanzas. Gracias por estar en sintonía de Semblanzas. Recuerde que este programa también lo transmitimos a través de nuestra página de YouTube. Nos encuentras como Jutiapa TV. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? Qué gusto, qué honor, qué placer tenerlo en este programa Semblanzas. Gracias. Buenas noches. Un saludo para cada uno de ustedes. Sobre todo para la gente inquieta que está dando su talento, su entusiasmo al servicio de la juventud y del pueblo jutiapaneco. Así es, profesor. Ya observamos la biografía de usted, todos nuestros televidentes ya conocen parte de usted, profesor, pero el objetivo de esta entrevista es conocer más a fondo del profesor Valero Valenzuela. Usted me comentaba que ha formado parte de estas disciplinas tan especiales como es la pintura, escultor, periodista. Profe, ¿desde cuándo le surge a usted esta inquietud de querer hacer estas diferentes disciplinas? Bueno, todo es del hogar. El hombre es resultado de su familia, de sus padres, ¿verdad? Y mis papás invirtieron su tiempo en la educación de cada uno de mis hermanos. Y el resultado es eso, amor a la historia, amor al arte, ¿verdad? Y desde pequeños fuimos cada uno de nosotros participando en esas ramas. Tengo un hermano que es pintor y que precisamente ha participado a nivel internacional. Entonces yo veía cuando él dibujaba a las personas, solo hacía un óvalo. Yo estaba pequeño y me entusiasmó y me metí también a ser pintor. Y más que todo por él resulté siendo pintor, porque cuando llegué de alumno a la escuela tipo Federación, dijeron, este es Valenzuela, este debe pintar también igual que su hermano mayor. Y me hicieron una prueba y me recuerdo que dibujé un escudo y les gustó, y con eso bastó para que me empezaran a tomar en cuenta al grado de que siendo pequeño me llevaban a hacer los dibujos a los grados superiores, ¿verdad? Así me inicié como dibujante y pintor. Excelente, profesor, pero también nos comentaba acerca del periodismo. Le ha llamado bastante la atención, profesor Valero. Usted se ha dado cuenta que últimamente en nuestro país, y no es de ocultarlo, ejercer el periodismo es complicado. Es cierto que nos denominan el cuarto poder, pero lastimosamente no se respeta al periodista hoy en día. ¿Cómo era antes? Bueno, yo me inicié en el periodismo siendo pequeño, más que todo por el dibujo. Recuerdo que un jutiapaneco ya desaparecido llamado Salvador Mencos, él llegó y habló con mi padre y le dijo que quería que su hijo le hiciera un dibujo para una portada de una revista que iba a salir con motivo de la feria novembrina.
Y mi padre creyó que se refería a mi hermano más grande, le dijo, pero él vive en la capital. No, me dijo, le dijo él, yo he sabido que tu hijo pequeño también dibuja. Ah, le dijo mi papá sorprendido, porque entonces me llamó y me habló Salvador y le dibujé una carátula de una revista que todavía la conservan algunos jutiapanecos, donde yo dibujaba el Cerro de la Cruz, ponía la identificación de la ganadería y de los elementos de la feria, ¿verdad? Entonces, así me inicié, apareció mi nombre en una revista, siendo niño. Sin embargo, ya después principié a escribir en las revistas que han venido a la luz periodística en Jutiapa, así en forma periódica. Algunas han desaparecido, otras se han mantenido. Entonces, he escrito en revistas y también en la radio a través de el radio periódico La Región, que en la radio Jutiapa de aquellos años, ¿verdad?, que dirigía en aquellos tiempos don Rigoberto Palma y después Atilio Morales, yo escribía para ellos temas educativos, que es mi campo, ¿verdad?, temas morales, formativos, principios, valores y sobre todo elementos de nuestra Jutiapa como era antes, para fomentar el civismo y el amor a nuestra tierra. Así es, profesor Valero. Realmente, pues, una gran leyenda que tenemos acá en nuestro programa Semblanzas, el profesor Valero Valenzuela, muchos viajes, ya recorrió gran parte del mundo, de lo cual pues estaremos conversando también, pero también agradecemos a Término Medio por la hospitalidad que nos da este programa denominado llamado Semblanzas. Término Medio está en la calle 15 de septiembre, frente a Intecpadia, que puede venir usted a disfrutar de unos platillos exquisitos. Esta es la casa de las mejores carnes. Venga en familia, venga con sus hijos, venga con la pareja, venga solo si usted quiere, pero siempre pues tenga en cuenta que este lugar lo van a atender de la mejor manera. También agradecimientos muy especiales a Aesthetic Lawrence en Barrio Cerro Colorado por pues ponerlos así bien guapos. Muchísimas gracias a la propietaria Iris de Lawrence. Así que muchísimas gracias. Y profesor Valero Valenzuela ejerció también una de las profesiones más lindas del mundo, que es ser profesor. Sí. Fíjese que ese era el sueño de mis padres. Me siento satisfecho por esto porque precisamente mi madre decía que ser maestro es una profesión noble, ¿verdad?, que iba a tratar con niños y con adolescentes. Y elegí esa carrera, estudié en la ciudad capital de Guatemala. En aquellos tiempos no existía el magisterio aún en Jutiapa. Y entonces, viniendo graduado, después de haber sido alumno de la Escuela Federal, llegué como maestro de la Escuela Federal. Había algunos dibujos, unos cuadros, unas pinturas que yo había hecho de niño, y ya de maestro hice otras pinturas. Es más, por ciertos momentos que se vivía en la escuela en ese tiempo, nos motivamos con otro maestro y le hicimos el himno a la Escuela Federal, que aún lo cantan los niños. Yo hice la letra y dice: al inicio de un día glorioso, dice, me preparo, quiero saber, toda mi alma se llena de gozo, porque a la escuela voy a aprender. Encamino mis pasos pensando en mi patria a quien voy a servir, y en Jutiapa a quien voy exaltando con mi buen proceder y vivir. Y después se dice Salomón Carrillo Ramírez. Ese es un coro que los niños lo cantan con impulso, ¿verdad? Escuela de mi Jutiapa, tú siempre me recibes, o tipo federación. Aquí estudió el ahora ingeniero, el maestro y el contador, también el médico y el obrero, y un pueblo trabajador. Es decir, esa es parte del himno que tuve la oportunidad de escribir para la escuela tipo federación cuando trabajé como maestro ahí, y que aún conservan los alumnos, ¿verdad? Sí, es cierto, yo canté ese himno, disfruté haciéndolo realmente, porque qué emoción cuando estaba en la clase de música, cuando lo cantaba en actos. Sí. Y pues bueno, estamos con el escritor del himno. Exacto. Qué bueno, profesor. Realmente en Jutiapa tenemos talento. El profesor Valero Valenzuela es un gran ejemplo. Señoras y señores, nos separamos un instante, nos vamos a un corte comercial. Ya venimos con más de Semblanzas. Estética Lawrence,
nuevamente brindándote su servicio de belleza a todas sus clientas a mitad de precio, en todos sus servicios durante la temporada de verano. No olvides hacer tu cita al teléfono 3354-5079. Ubícanos en Barrio Cerro Colorado, camino a Aldea Las Tunas, en donde empieza el asfalto. No olvides todos los servicios a mitad de precio durante la temporada de verano. Estética Lorenz, lo mejor en belleza. Canal 4 se ve más. Los mejores estrenos están en Canal 4 se ve más. Canal 4 se ve más. Somos el canal que se ve más en el departamento de Jutiapa. Canal 4 se ve más. Señoras y señores, mucho gusto, buenas noches, gracias por seguir acompañándonos en Semblanzas. Este es su programa amigo. En este programa damos a conocer a personas que ya son reconocidas, pero conocemos más de ellas muy a fondo. Estamos con el profesor Valero Valenzuela. Profesor, en esta parte de la entrevista me gustaría que le comentara al pueblo de Jutiapa acerca de los viajes que ha realizado, en qué países ha estado y cómo ha vivido esa experiencia. Sí. Bueno, el viajar es una magnífica forma de aprendizaje. Decía el doctor Juan José Arévalo Bermejo, expresidente de Guatemala, que viajar es vivir. Y es cierto, ¿verdad? Porque cuando se viaja, se aprende. Y se aprende más viajando que leyendo enciclopedias, porque es visual y es un contacto con los diferentes lugares. Pues Dios me ha permitido salir del país en algunas oportunidades. Además, aparte de Centroamérica, principié viajando a México, haciendo un recorrido por Veracruz, por lugares importantes de la República Mexicana. Y después estuve en Belice, estuve en Cuba. Tenía la intención de conocer Cuba, ya que sabemos todo lo que concierne a la historia de Cuba y sus personajes. Estuve también en Europa, donde el mismo Dios generoso me ha permitido estar 2 veces en España, haciendo un recorrido de Toledo, Madrid, llegando a Francia, pasando por los Pirineos, que es una cadena montañosa, un túnel. Está uno del lado de España y cuando sale del túnel ya está en territorio de Francia, pasando por lugares históricos de Francia, donde todavía existen unos castillos de la época medieval, y llegando hasta la ciudad de luz, ciudad de París, una ciudad soñada, ¿verdad?, donde el río y la Torre Eiffel con luces intermitentes y un ambiente muy especial, por eso algunos le llaman la ciudad del amor, ¿verdad? Además de estar en París, también tuve la oportunidad de estar en Italia. De Italia, pues, en primer lugar Roma, ¿verdad?, la capital del Vaticano, que está cerca, en las inmediaciones de Roma. Estuvimos conviviendo ahí en un evento importante en el Vaticano, en la época cuando era Juan Pablo II. Él pasó cerca de donde estábamos nosotros, ya que el sacerdote que dirigía esa excursión sacó permiso para estar cerca. Y además de eso, en un lugar llamado Asís, en italiano se llama Asíes, que es exactamente el lugar donde vivió San Francisco de Asís, una parte del norte de Italia, muy bonita, muy turística en la actualidad. Ahí está la tumba de San Francisco de Asís, un personaje de la historia del cristianismo católico. Además de estar en Italia,
también estuve en Barcelona, también parte de España, y luego para el Oriente Medio viajamos, nos atravesamos todo el mar Mediterráneo y llegamos a la ciudad de Tel Aviv, la capital de Israel. Este ya es otro ambiente diferente, aunque la capital pues ya está un poco, digámosle, al estilo occidental, pero lo que es Belén, Jerusalén, eso sí es totalmente diferente, ¿verdad? Es una cultura tan especial, ¿verdad? Porque lo que es Belén, los lugares santos del mundo de la cristiandad, viajamos a Belén, Jerusalén, decía, Mar de Galilea, nos atravesamos el Mar de Galilea en una embarcación al estilo antiguo, así como eran los barcos en la época de Jesús, ¿verdad? Y es fenomenal eso, porque haber navegado sobre las aguas del Mar de Galilea significó para mí una experiencia tan inolvidable, ya que recordar, decía en ese momento, recordar que sobre esas aguas un día caminó Jesús. Si miramos el texto bíblico, dice que los apóstoles estaban en las márgenes del lago, ¿va? Del Mar de Galilea. Se conoce como Mar de Galilea, pero realmente es un lago porque tiene pueblos alrededor, Capernaum y varias ciudades, ¿va? Del pasado. Bueno, pues dice el pasaje bíblico que vieron que algo venía caminando sobre las aguas, pero se asustaron, ¿y eso qué es? No distinguían. Pero conforme el maestro se fue acercando, vieron que era Jesús quien caminaba sobre las aguas. Y resulta que Pedro, cuando vio que era el maestro, dijo, entonces yo también caminaré sobre las aguas. Bajó y principió a caminar sobre las aguas, pero viendo a Jesús. Pero la incredulidad del ser humano también llegó al apóstol Pedro y dijo, ¿será que voy sobre las aguas? Dijo, ¿verdad? Y dejó de ver a Jesús, vio para ver si era sobre el agua y plum, que se hundió y se estaba ahogando. Tuvieron que rescatarlo. Entonces todo ese pasaje bíblico yo recordaba cuando anduve navegando sobre el Mar de Galilea. Son lugares especiales de la cristiandad, ¿verdad? Además estuvimos en el río Jordán, donde fue bautizado Jesús. Y después de todos los lugares santos de Israel, nos transportamos en un bus rumbo a Egipto. Y llegamos a la división entre África y Asia. Ese es otro momento especial, ¿verdad? Iban unos amigos de Jutiapa, vale la pena mencionar quiénes iban. Iba don Nayo Mencos y el licenciado de su hijo, Hugo Arnaldo, ¿verdad? La señora Aurora Mencos. Íbamos un grupo de aquí de Jutiapa que inclusive algunos nos abrazamos cuando íbamos pasando sobre el canal de Suez. Ese canal de Suez divide Asia de África. O sea, pasar de un continente a otro era una experiencia verdaderamente agradable, ¿verdad? Para nosotros. Y llegamos a Egipto. La capital de Egipto, pues, es el Cairo. Y otro idioma, pues, diferente, ¿verdad? Pero es una experiencia inolvidable, ¿verdad? Porque yo le llamo, a estas regiones del mundo le llamo, ese es como que fuera otro mundo, ¿verdad? Ahora, con Europa tenemos mucho similar, pues, aunque el idioma sea diferente. Porque cuando estuve en Francia, bonsoir, ¿verdad? Messieurs, ¿verdad? Los vocablos, ¿verdad? Pero uno se defiende así con palabritas de inglés, ¿verdad? Pero ya en esos países del Medio Oriente, allí sí es idioma musulmán, es otra cosa diferente, ¿verdad? Las culturas son totalmente distintas. Profesor, pues hemos escuchado acerca de este viaje y al escucharlo pues me deleito el pensar la magnífica experiencia de estar en diversos continentes, de tener esa oportunidad que dice de navegar sobre las aguas que un día Jesús caminó. Especial. Y es lamentable que los hombres pues tengan poca fe, ¿verdad? Ajá. Realmente ahí pues ese contexto bíblico del cual usted nos explicaba es donde nosotros dejamos de creer y suceden las cosas. Sí. Entonces si nosotros como seres humanos creyéramos que todo puede darse, que las cosas pueden cambiar, todo fuera totalmente diferente. Lamentablemente en nuestro país hay mucha hipocresía y los hombres son pocos de fe. Ajá. Sí, lo que sucede es de que absorbe el ambiente, los quehaceres, la actividad del ser humano. El hombre quiere meterse a muchas cosas, menos con Dios.
Entonces desconoce lo que es Dios y lo que Él tiene para cada ser humano, porque es una cantidad de promesas que Él tiene. Cuando el hombre lee su palabra, ¿verdad?, y entonces se apropia de esa palabra, es capaz de hacer muchas cosas, ¿verdad? Así es, profesor Valero Valenzuela. ¿El regreso de ese viaje, profe? Bueno, regresamos siempre por España, que se ha convertido, como quien dice, en la puerta de Europa, ¿verdad? O sea, de Egipto, estuvimos en las pirámides de Egipto, que eso también es algo fenomenal, ¿verdad? Sin embargo, quiero contarle que cuando estuve en las pirámides de Egipto, ¿cuál fue el sentimiento que tuve? Fíjese que me entró el nacionalismo guatemalteco y dije, bueno, es cierto que estas pirámides de Egipto son fenomenales, son admirables, ¿verdad? Había leído un libro que se llama Las Profecías de la Gran Pirámide, voluminoso el libro, ¿verdad? Conozco parte de la historia de eso. Pero dije, es cierto que son fenomenales esas pirámides. Sin embargo, nosotros venimos de la cultura maya, donde he estado también en las ruinas mayas de Tikal, Quiriguá, he recorrido las ruinas mayas también, inclusive unas ruinas mayas que se llaman Chichén Itzá, que están en México, ¿verdad? Están en Quintana Roo. Y entonces cuando fuimos a Mérida también conocí esas pirámides y dije, los mayas fueron fenomenales, ¿verdad? No se quedaban atrás, aunque a diferencia del tiempo, ¿verdad? Porque las ruinas de Egipto pues son muy antiguas, ¿verdad? Así es. Así es, profesor Valero Valenzuela. Señoras y señores, les recuerdo a ustedes que somos Semblanzas. Nos puede sintonizar los días miércoles a las 9 de la noche con la repetición los domingos a las 8 de la noche a través de Canal 4 CB+. Si usted se perdió alguna emisión de nuestro programa, búsquela. Estamos en YouTube como Jutiapa TV. Ahí va a encontrar los diferentes programas que realizamos en Canal 4 CB+. Estamos compartiendo, estamos hablando con el profesor Valero Valenzuela, que más adelante en la siguiente parte de la entrevista que el día de hoy, esta noche tan maravillosa tenemos, nos va a hablar acerca de unos proyectos tan interesantes como son unos libros que él está escribiendo. Señoras y señores, nos vamos a un pequeño corte y ya regresamos con más acá en Semblanzas. Estética Lorenz, nuevamente brindándote su servicio de belleza a todas sus clientas a mitad de precio, en todos sus servicios durante la temporada de verano. No olvides hacer tu cita al teléfono 3354-5079. Ubícanos en Barrio Cerro Colorado, camino a Aldea Las Tunas, en donde empieza el asfalto. No olvides todos los servicios a mitad de precio durante la temporada de verano. Estética Lorenz, lo mejor en belleza. Los mejores estrenos están en Canal 4 CB+. Canal 4 CB+. Somos el canal que se ve más en el departamento de Jutiapa. Canal 4 CB+. Señoras y señores, somos Semblanzas, este programa que se transmite los días miércoles a las 9 de la noche con su repetición los domingos a las 8 de la noche. Le comento que salimos un miércoles al aire, el siguiente no estamos al aire por cuestiones de producciones y por supuesto porque traemos gente que de veras merece estar en este programa, como la noche de hoy el profesor Valero Valenzuela. Profesor, en esta parte de la entrevista me gustaría bastante hablar acerca de esta nueva disciplina que usted ha ejecutado muy bien. Estamos hablando acerca de escribir, de inspirarse a escribir. ¿Qué lo inspira a escribir y de qué momento se dio cuenta que usted quiere ser escritor? Bueno, la verdad es que también eso viene desde hace mucho tiempo. Desde el ciclo básico gané algunos eventos, ¿verdad? De la rama de, más que todo en la rama de prosa, aunque me gusta desde luego el verso, la poesía.
lo he venido cultivando. Generalmente he escrito para las emisoras de Jutiapa. 2 años y medio escribí para Radio Qué Buena y otras emisoras de Jutiapa. Hemos estado escribiendo diferentes temas y también poesía, verso, en forma de cuento. Me gusta mucho escribir en forma de cuento, pero llevando un mensaje, una enseñanza. Sin embargo, ahora pues estoy en unos proyectos ya más profundos, podríamos decirle, ¿verdad? Tengo 3 trabajos que me han significado bastante tiempo, dedicación, porque la escritura es cierto que es un deleite, es un placer. A veces uno se pierde por no ponerse a escribir, pero ya al principiar a escribir, dice uno, ¿por qué no lo estuve haciendo todo este tiempo? Hombre, si está bonito escribir. A veces el escritor está imaginando cosas, se está riendo, ¿verdad? Y cualquiera que lo ve puede decir ese de que se ríe, pero él se traslada a otros pueblos, a otras ciudades, a otras épocas, el escritor. Y hace parte de jocosas, en fin, también cosas tristes, de todo tiene que llevar lo que es un libro. Bueno, en mi caso tengo ya 3 proyectos bastante avanzados en el campo de la literatura. El primero es relacionado con la historia de Jutiapa desde la época prehispánica hasta nuestros días. Es decir, ahí estoy contando anécdotas de la Jutiapa de hace unas décadas, como también la Jutiapa antañona, ¿verdad? Y cómo fue Jutiapa en la época prehispánica, antes de la llegada de los españoles, cuya región estuvo habitada del lado del Chiltepe, la Majada y los montículos que están frente al hospital de Jutiapa, frente al cementerio, para ser más específico. Frente al cementerio de Jutiapa hay unos cerritos detrás de la gasolinera, esos son vestigios pipiles. Algunos piensan que popolucas, porque los popolucas venían huyendo de la Alta y Baja Verapaz en aquellos años, producto de las constantes guerras que se daban en esas culturas, y vinieron a Jutiapa. Lo cierto es que existen vestigios. Afortunadamente ya existe una jutiapaneca en el campo académico de la historia. Hemos hecho contacto con ella, vino a Jutiapa, trajo arqueólogos a través de nuestra iniciativa, ¿verdad? Vinieron arqueólogos, vinieron gente de estudio, porque cosa triste, nos quejábamos de que solo en Petén mirábamos arqueólogos, historiadores, ¿verdad? Y cómo es posible que a Jutiapa lo tengan abandonado, pero afortunadamente, y gracias a unas imágenes que presentamos y a esos documentos que hemos estado escribiendo, se motivó la doctora Artemis Torres Valenzuela, siendo la directora de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos. Ella trajo un grupo de arqueólogos y entonces esperamos que ya Jutiapa principie a ser nombrado en el campo de la historia también. Que no solo nos mencionen noticias desagradables, sino que nos mencionen como una cultura que tiene su historia, que tiene su gente de valor. Han habido escritores prestigiosos, ha habido gente de talento en Jutiapa en el pasado, cuyos nombres no deben perderse y cuya obra debe permanecer. Yo quiero mencionar, por ejemplo, a doña Angelina Acuña, la poetisa jutiapaneca que fue famosa a nivel de Centroamérica. Aún en los que conocen la literatura de Guatemala mencionan a doña Angelina Acuña, ¿verdad? Marco Tulio García Manrique, un profesor y poeta. En fin, valores de Jutiapa que no debemos olvidar, que debemos mencionarlo a las generaciones actuales, para que no estén soñando solo con irse a otros países. Aquí ha habido historia, aquí ha habido cultura, que por ciertos motivos no se ha dado a conocer, desidia o desinterés, pero es tiempo ya que nosotros demos a conocer nuestro pasado, nuestra identidad, para que amemos a esta tierra nuestra y edifiquemos aquí en Jutiapa una vida útil, próspera, apoyando a nuestro pueblo. Entonces, en cuanto a lo que yo estoy escribiendo, mencionaba ese primer proyecto que yo le llamo Jutiapa, cuentos y leyendas de Jutiapa, le llamo, ¿verdad? Tengo otro libro que habla de un jutiapaneco que participó en la revolución del 20 de octubre de 1944. Mucha gente no conoce eso, ¿verdad? Hay un montón de cosas que no conocen los jutiapanecos. Por ejemplo, que Jutiapa fue bombardeado en 1954. Casi nadie lo conoce, ¿verdad? Y hubieron unas bombas que es parte de nuestra historia, ¿verdad? Pues vamos a dar a conocer muchas cosas de Jutiapa.
Además de eso, tengo también un libro que se me está llevando bastante tiempo, porque tiene que ser minucioso, hay que estar corrigiendo. Mire, para ser escritor, y ese es el mensaje para los jóvenes de hoy, ¿verdad? Si alguien quiere ser poeta, quiere ser escritor, tiene que leer mucho, cantidad, ¿verdad? Yo soy un leedor de todos los días, ¿verdad? Y es más lo que se lee que lo que se escribe. Muchas veces se lee un montón para escribir un poco, ¿verdad? No se puede ser escritor sin leer, es imposible, ¿verdad? Aunque tenga una imaginación vasta, dirían algunos, ¿verdad? O bárbara, dirían otros, ¿verdad? Amplia, dirían otros. No, aún así se necesita una riqueza de vocabulario, y para eso la lectura es básica, es elemental. Entonces este otro libro, yo le he dado el nombre de En la historia de la ciudad de las Perpetuas Rosas. Ahí me refiero a la Antigua, pero hablo en una historia de un jutiapaneco que va a dar a la Antigua, y que es un anciano, ¿verdad? Que se pierde aquí en Jutiapa por su ancianidad. Llega el momento en que pierde, digamos, la ubicación donde está, y fue a parar a la Antigua, ¿verdad? El ancianito de Jutiapa, que había sido un educador aquí, muy conocido, y bueno, aparece en la Antigua, pero él va viviendo una etapa anterior a la que le correspondía. Entonces ubico a ese personaje, ¿verdad? Y me pongo a narrar de los volcanes, de la belleza de la Antigua, ¿verdad? Y cuando llega el de Jutiapa, y después narro partes de Jutiapa, cómo fue la vida de él, ¿verdad? Cuando él jugaba fútbol en el Estadio El Cóndor, ¿verdad? O sea, estoy haciendo como un juego entre un relato de ese jutiapaneco que está allá en la Antigua, que se queda a dormir en una de las fuentes principales de la Antigua, ¿verdad? Pero que con el sueño él se traslada a Jutiapa. En eso consiste este libro que estoy escribiendo, ¿verdad? Y me gusta, la verdad que me apasiona. Me gusta tanto la historia como escribir, como dibujar y pintar, ¿verdad? Son elementos básicos. Entonces, yo quisiera trasladar esto más que todo para la gente joven, que se entusiasmen. Mire, el arte y la literatura es un mundo grande, ¿verdad? Es un mundo amplio, nunca se termina de saber, ¿verdad? Pero el que navega por por la lectura y por la escritura, va a encontrar satisfacciones, ¿verdad? Entonces, en eso consiste estos proyectos que tenemos, y que espero que cuando sean publicados, que realmente lo valoricen los jutiapanecos, porque sí me lleva bastante tiempo de trabajo, ¿verdad? Así es. Qué excelente, profesor. ¿Algún tiempo aproximado para dar a conocer estos libros y para que los puedan obtener? Sí, mire, el otro problema que atraviesan los escritores actualmente es lo que se llama editar, o sea, publicar, ¿verdad? La publicación sale cara en nuestros medios. A veces tenemos ya el dinero reunido, pero porque hay que agregarle algo a la casa o por otra necesidad no se publica. Tenemos proyectado que cada uno de esos libros por lo menos se publiquen por lo menos unos 500, pues, porque en Jutiapa en primer lugar soy conocido y saben de mi trabajo histórico. Claro, claro. Y entonces creemos que este es un aporte para todo el jutiapaneco, pero más aún para el joven, ¿verdad? Que conozca lo nuestro, ¿verdad? Que ame lo nuestro, ¿verdad? Entonces, al tener todos los fondos necesarios, vamos a publicar esto, porque de los 3 proyectos que tengo, hay uno que ya fue revisado, ya está solo de publicarlo. Imagínense. Qué excelente, ¿verdad? Profesor. Realmente escucharlo acerca de estos 3 libros da esa pauta de querer saber más de lo que usted ha escrito. Realmente cómo visualiza a la antigua Guatemala por medio de un ancianito que se pierde, pero no hacer de menos que está en una ciudad paradisíaca, una ciudad hermosa. Bueno, señoras y señores, nos vamos a un pequeño corte y ya regresamos con la despedida de esta gran persona, este gran historiador. Estamos hablando del profesor Valero Valenzuela. No se separe, que nosotros ya regresamos. Los mejores estrenos están en Canal 4, se ve más. Canal 4, se ve más.
Regresamos y agradecimientos muy especiales a Término Medio por esta hospitalidad que nos da siempre a todo el grupo, a todo el staff, a todo el programa de Semblanzas y por supuesto a nuestros invitados. Le comento pues que mi plato es un pollo en barbacoa y el del profesor Valero Valenzuela, un derretido de puyazo, por supuesto con un té frío de frangüesa y de limón con este pan tan exquisito con ajo. Señoras y señores, muchísimas gracias por habernos acompañado. Profesor Valero Valenzuela, algunas palabras con las que se quiera despedir de su público. Queremos dejar el mensaje flotando. Hay que leer, hay que prepararse para que un día podamos sentir satisfacción del estilo de vida que estamos llevando, ¿verdad? Que no se quede solo en que yo hubiera querido hacer esto, me hubiera gustado hacer esto. No, tenemos lo necesario. Dios nos ha dotado de la herramienta necesaria para hacer lo que queremos. Hay que entrarle, hay que trabajar. Eso sí, no cae todo del cielo, ¿verdad? Hay que trabajar, pero sobre todo hay que prepararse conscientemente. Es tiempo que amemos ya a nuestro país y que aportemos, porque nuestra patria necesita urgentemente de ciudadanos, en primer lugar, que sean dignos, que sean sinceros, ¿verdad? Y que su trabajo sea honrado, que no desprestigia esta tierra, sino que ponga su talento, su capacidad, y que sea un adorador a Dios, porque es imposible triunfar si no se humilla el hombre. El hombre es más grande cuando está de rodillas. Es decir, para iniciar cualquier proyecto, primero hay que tomar en cuenta a Dios. Porque si voy creyendo que solo porque yo sé, yo he leído, me he preparado, en el camino se queda el hombre. Sí. Tiene primero que doblegarse ante las cosas de Dios y poner sus proyectos en manos de Él. Así es. ¿Verdad? Y entonces decía, para que en el futuro encuentre satisfacción, como podemos decir nosotros ahora, ¿verdad? Me siento satisfecho, me siento tranquilo, ¿verdad? No he ofendido a mi país, al contrario, estoy aportando, estoy tratando de dar lo que sé, lo que he aprendido, ¿verdad? Sin esperar nada a cambio. ¿Qué podemos esperar ya a esta edad, verdad? Cuando no son jóvenes, pues algunos esperan fama. Nosotros ya lo único que esperamos es que se nos recuerde pues con agrado, ¿verdad? Que digan un día este viejo fue bueno en tal cosa, ¿verdad? Pero dejar nuestra semilla que sea fructífera para una nación mejor. Así es, profe. Bueno, muchísimas gracias, profe. Dios me lo bendiga. Muchas gracias a todos ustedes. Primeramente que todo agradecido con Dios realmente por esta oportunidad. Me acompañó Pablo Girón, mi nombre es David Pérez, director de Canal 4. Nos vemos.